Gracias por continuar con nosotros. Iniciamos la entrevista de Informa TVX. Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, se encuentra con nosotros. En los próximos minutos estaremos hablando del caso FECEPE. ¿Y qué es FECEPE? Precisamente FECEPE es un fideicomiso que fue instalado a partir del año 2004 hasta el año 2009 por un fondo alrededor de 38.7 millones de dólares que benefició a determinadas empresas en el país, con lo que se buscaba la generación de empleos y salarios base de alrededor de $250 mensuales. Este tipo de administración respecto al fideicomiso tiene señalamientos de un mal manejo y de eso estaremos hablando durante estos minutos con el secretario de Transparencia, entre otros temas que también competen a su cargo. Desde ya los invito a que participen de la entrevista. Recuerden @expresatvx y @canaltvx. Secretario, bienvenido al espacio. Encantado, mucho gusto, gracias por la invitación. Buenísimo, gracias por atender usted la invitación del canal. Hemos conocido en los últimos días, se ha generado y ha retomado más bien, porque desde la presidencia de Mauricio Funes ya se conocía sobre el caso FECEPE, un caso que fue denunciado ante la Fiscalía por el ministro de Economía, Armando Flores. Pero alguien se pregunta, ¿qué es FECEPE? Hemos escuchado del FECEPE, pero ¿en qué consistía este fideicomiso? Sí, yo creo que a diferencia de Diego de Holguín, Hospital de Maternidad, el problema es de FECEPE, que es una sigla que hasta a mí me cuesta acordarme qué es lo que quiere decir. Pero para que los televidentes lo entiendan, es un fideicomiso que orientado a darle dinero a las empresas para que generen empleos de calidad, con salarios superiores al salario mínimo legal. Esto no es una práctica ilegal. Quiero aclarar lo siguiente. Casi todos los países del mundo compiten en el área internacional para atraer inversiones externas. O sea, eso es normal y por lo tanto hay gente que dice, ¿cómo puede ser que le estemos regalando dinero a las empresas? Porque sí, realmente se les está regalando dinero. Y eso es un punto que posiblemente uno puede estar o no de acuerdo, pero es una práctica competitiva a nivel global. Entendemos que este fideicomiso, secretario, para ir profundizando sobre lo que usted nos dice, inició con un fondo de alrededor de $500,000, luego hasta el cierre del 2009 la proyección era de ascender a los 4.5 millones. ¿De dónde provenían estos fondos? ¿De las arcas nacionales, préstamos? Bueno, hay una parte que se presupuestó porque fue una decisión de la Asamblea Legislativa, pero la otra parte, la mayor parte, creo que la diferencia es en 3,5 millones a 38,5, provino de lo que se llamaba la partida secreta. La partida secreta no es una bolsa que tenía el presidente acá, sino que era un criterio que de hecho aprobó el gobierno a propuesta del exministro Heinz, que es que el dinero que no se usaba en las partidas presupuestarias se metía en una buchaca y después se repartía. Y parte de ese dinero iba a casa presidencial. Ahora, parte de ese dinero se podía usar para seguridad, para ambulancias. Lo cierto es que la Sala de lo Constitucional cerró eso en el 2010. Los gobiernos del cambio no han tenido partidas secretas. La partida secreta es del periodo de los gobiernos de Arena. Entonces, estos dineros fueron los que se usaron para incrementar, ¿no?, el fondo FECEPE, que llegó a casi 40 millones de dólares. Antes de entrar a los señalamientos, porque esto se presentó ante la Fiscalía por un mal manejo, por malversación de más de 20 millones de dólares, yo quiero saber, porque si el objetivo era generar un incentivo a determinadas empresas para que generaran empleo y establecieran salarios mínimos del $250, ¿qué resultados tienen ustedes que dejó el proyecto? ¿Hay ya algo concreto de lo que dejó esto? Mire, hay un intento de evaluación del proyecto que hizo esta institución de promoción de inversiones, que ahora preside Sigfrido Reyes, ¿verdad? Pero realmente nunca hubo una evaluación de impacto serio. O sea, uno de los debates que teníamos cuando discutíamos este presunto mal uso del recurso era que también había que evaluarlo contra la efectividad que tuvo para promover inversiones. Y realmente nunca se hizo un análisis serio de si sirvió o no sirvió para promover inversiones. Hay alguna empresa, una emblemática, Pepenati, que es muy grande, creo que tiene 4,000 empleados de origen brasileño, que sí se instaló en el país, recibió dinero, ¿no?, y lo empleó como estaba planteado. Infocentros también. Pero así como digo esto, hay empresas
donde los beneficiarios son los mismos que aparecen en directivas de distintas empresas. Hay empresas cuyos directores o propietarios son familiares de quienes asignaban los recursos. Muy bien. Hay empresas que invirtieron el dinero en pozos de agua, en infraestructura y no en salarios. No tenía al fondo un manual claro de cómo seleccionar y asignar los recursos, y adicionalmente, no había un sistema claro de rendición de cuentas. Muy bien, quiero dejarlo con eso porque antes de meterme también a la vinculación entre quienes gestionaban este fideicomiso y los beneficiarios, yo le preguntaba sobre qué resultados había dejado. Usted ya dice de manera clara, no se hizo una evaluación seria de ese tema. Sin embargo, en el señalamiento de la auditoría del Banco Central de Reserva se habla que 14 de 15 empresas beneficiadas no cumplieron compromisos y obtuvieron alrededor de 28.1 millones de dólares en 5 años de vigencia. Es decir, sí se determinó incumplimiento a pesar que no hay resultados. A ver, creo que es interesante su pregunta en este aspecto. Yo estoy tratando de ser muy mesurado, le quiero aclarar a los televidentes. Bien. Una cosa es que de alguna forma se haya engañado al fondo. Usted abre una empresa, recibe el dinero, después la cierra o la venta. Muy bien. Otra cosa es si en el mediano o largo plazo ese dinero sirvió o no para estimular la inversión externa o la inversión productiva en el país. Pero, yo me refiero es que hay mucho dinero ahí, 40 y pico %, que no está muy claro cómo se usó y que realmente fue una inversión que no dio frutos en el marco inmediato. Si el Banco Central de Reserva señala que 14 de 15 empresas no cumplieron compromisos, hay un parámetro para establecer que se cumplió y que no. A ver, yo quiero aclarar lo siguiente porque se ha dado un debate con la ex vicepresidenta del último gobierno de Arena. No hay malicia, hay muchos puntos por aclarar. Yo no puedo decir a ciencia cierta, ahí hay corrupción. Lo que sí puedo decir a ciencia cierta, por eso recomendé en su momento al ministro de Economía para que pusiera el caso en Fiscalía, es que hay muchas cosas que hay que aclarar y que estamos hablando de casi 40 millones de dólares cuyos propietarios es el pueblo salvadoreño. Me acuerdo inclusive con esto de la partida secreta que se hablaba mucho de que la partida secreta había servido porque Saca se había llevado el dinero. Bueno, acá hay casi 40 millones de la partida secreta, ¿verdad? No es un problema de Saca, de Vilma, incluso no estamos acusando directamente a la señora de Escobar como que se llevó el dinero. Bien. Lo que estamos diciendo es que ella estaba a cargo de una responsabilidad pública que consistía en la correcta administración de un fondo para estimular la creación de empleo productivo y que el proceso de este fideicomiso deja planteadas muchas preguntas que hay que responder. Teniendo en cuenta que la ex vicepresidenta y actual diputada Ana Vilma Escobar era presidenta de la Comisión Nacional de Promoción de Exportaciones e Inversiones durante el gobierno del expresidente Saca, usted mencionó hace unos minutos, es interesante ver cómo existían vínculos entre accionistas de las empresas beneficiadas con quienes estaban encargados de gestionar los fondos de este fideicomiso. ¿Me aclara quiénes fueron las empresas o algunas de las empresas por lo menos que se vieron beneficiadas? Eso está en el documento, que le parezca mentira, yo no tengo en detalle, incluso temo. Recién señalé Pepenate como una empresa que salió bastante bien parada. Otra empresa que es interesante, yo me acuerdo más de los que salieron bien parados que los que salieron mal parados, ¿no? Quizás esto sirva para subrayar que no hay dolo, ¿no? Salió muy bien parado también estas empresas de call center, ¿no? Que se establecieron en ese periodo, recibieron el dinero, utilizaron el dinero y todavía están en el país. Ahora hay un 40 y pico de empresas, sobre todo en el ramo textil, que no salen bien paradas, y algunas ya no existen, se vendieron, incluso se encuentra en algunos casos que hay nombres porque se chequeó en el IS, los auditores, si realmente las personas contratadas que estaban siendo subvencionadas por el Estado existían, y hay nombres que aparecen repetidos en listas de distintas empresas. Muy bien, esas son como algunas irregularidades, pero quiero conocer si existían vínculos de carácter personal entre quienes gestionaban los fondos y accionistas. Existían, sobre todo lo que tiene que ver con el presidente del BMI,
Angelucci, está relacionado con un primo, ¿no? Un hermano de él, ¿no? Que estaba también relacionado con la empresa con empresas que recibían recursos de este fondo. No había ningún tipo de relación personal entre la gestión de Ana Vilma Escobar y algún tipo de persona cercana a ella en el beneficiario de estas empresas, por lo menos lo que ustedes... No, ella no aparece directamente establecida. Sí aparecen otras personas que conformaban la directiva del fondo. Entonces el señalamiento contra la ex vicepresidenta es sobre su la responsabilidad que tiene que ver con el manejo, ¿no? del fondo. Y lo repito, no estamos diciendo que se llevó 40 millones de dólares a la casa, eso es muy vulgar y muy burdo. Aparte, en ningún caso sucede generalmente así. Lo que generalmente se detecta es que hay irregularidades. Quiero señalar también lo siguiente, algo que no puede ninguna investigación comprobar, ¿cierto? Y que es muy complicado, es que cuando usted encuentra cosas mal hechas, nunca sabe lo que se hace por incapacidad o lo que se hace a propósito. Uno puede transferir dinero de manera irregular o desprolija y por otro lado, por forma personal, recibe parte del dinero que ha entregado, ¿no? Es decir, esas cosas pueden suceder, ¿no? De hecho, suceden en el campo de la corrupción, pero no es tan fácil probarlas. Lo que uno sí puede probar es que el dinero fue bien o mal utilizado. Excelente. Secretario, vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Queremos entender el caso FECEPE, por eso lo hemos invitado a esta entrevista. Al ser fondos públicos, la Corte de Cuentas tuvo que haber auditado estos fondos. Yo quiero saber qué investigación, qué resultados tienen ustedes de la Corte de Cuentas de la República respecto a esto. Nosotros vamos a hacer la primera pausa de la entrevista. Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, se encuentra con nosotros. Analizamos el caso FECEPE, un fideicomiso especial para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos implementado entre el año 2004 y 2009. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, se encuentra con nosotros. Analizamos el caso FECEPE, lo hemos dicho, un fideicomiso especial para la creación de empleos en sectores productivos estratégicos, implementado durante los años 2004 y 2009 durante la gestión del expresidente Antonio Saca, y de cual la ex vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, era responsable junto a otros funcionarios de entonces. Secretario, usted ya explicaba en qué consistía este fideicomiso, explicaba que nunca se hizo una evaluación seria sobre la misma para poder determinar si hubo impacto en la economía. Sin embargo, una auditoría del Banco Central de Reserva ya señala irregularidades. Yo quiero preguntarle, porque dentro de las irregularidades estaba previsto que este fondo, al cierre de 2009, tuviera un acumulado de 4.5 millones de dólares. Sin embargo, finalizó con más de 38 millones de dólares. Usted ha dicho, por parte de una partida secreta. A ver, ¿cómo justificó el gobierno de entonces? ¿Tiene información este gobierno sobre cómo se justificó este aumento exponencial en el fondo? Bueno, eso que usted pregunta es interesante. En realidad, el manejo de las partidas, de la mal llamada partida secreta, que como he explicado consistía en una buchaca donde se ponían los sobrantes de los distintos presupuestos institucionales, ¿no? Se utilizó durante todo el periodo de Arena y que yo sepa nunca se rindió ni cuentas, por eso se le llamaba partida secreta, ¿verdad? El caso de FECEPE inclusive surge con posterioridad porque yo tuve conocimiento de esta auditoría del BCR, lo vimos con el ministro de Economía, pero si no hubiera habido cambio de gobierno, no se hubiese sabido nada, ¿no? En realidad es muy poco lo que se sabía y lo que se sabe de este tipo de manejos. No sabemos entonces por qué se justificó aumentar de 4.5 millones a 38. La idea es que esas son de las cosas. Yo he convocado a la ex vicepresidenta y actual diputada a un debate. Entonces hay un conjunto de preguntas que por supuesto no responde el documento de auditoría y que sería positivo aclarar públicamente, ¿no? Y esa es una, ¿verdad? ¿Por qué se tomaron determinadas decisiones, ¿no? Que sería bueno, yo no conozco la respuesta, pero me supongo que las personas que estuvieron a cargo de este fideicomiso están en condiciones de poder ofrecerlas, y en especial la señora de Escobar. Ella también se puede auxiliar, igual que lo hago yo,
¿no? De distintos técnicos, de documentación. Ahora, usted preguntaba hace un rato si la Corte de Cuentas hizo o no hizo algún tipo de evaluación general del fondo, no, y la respuesta es no. No la hizo. No la hizo. Lo que aparece es, sí, un informe de la Corte de Cuentas, que dicho sea de paso es el que señala la señora de Escobar, que no aborda todo el fondo, sino solo 2 millones de los 38 millones. ¿Sabemos por qué 2 millones? Ni idea. ¿Cierto? Es algo que estamos tratando de averiguar, que con la Corte de Cuentas, ¿verdad? Es decir, pero solo abarca 2 millones, ¿no? Y por supuesto no da ningún tipo de pronunciamiento definitivo. Y lo extraño es que este tipo de auditoría se hizo ya después de cuando el señor Toches era presidente de la Corte. Presidente de la Corte. Habría que preguntarle si en su época se hizo y por qué solo abarcó el año 2009, que era cuando ya el fondo estaba en proceso de cierre, y por qué solo abarcó 2 millones. Entonces, a ver, pensaba que los 2 millones corresponden únicamente a la evaluación del año 2009 y no el resto de los años. Así es, aparentemente solo un periodo corto y abarca esa cantidad de dinero, efectivamente. Muy bien, ustedes... Ni idea por qué fue eso. Me imagino que la señora de Escobar o el señor Toche podrán dar cuenta de esto. Muy bien, ¿ustedes han solicitado actualmente a la Corte de Cuentas que explique esa situación, que explique cómo va el seguimiento de esta auditoría? ¿Son fondos públicos y están ahí? Es decir, ¿son fondos no que lo se hemos realizaron? hecho formalmente, pero sí, por ejemplo, estamos solicitando vía Ley de Acceso a la Información Pública el documento de auditoría, ¿verdad?, sobre este periodo de tiempo para tener una visión más completa. Yo creo que quiero aclarar lo siguiente porque no es tanto el tiempo que nos queda. Yo no quiero un torneo de box con la ex vicepresidenta. Lo que creo es que los funcionarios públicos estamos obligados a rendir cuentas, que la rendición de cuentas no es solo justificativa, sino que debe ayudar a que la gente entienda cómo se usan los recursos públicos. No estoy diciendo que es incorrecto darle dinero a las empresas, aunque a la gente le llame la atención. Hay casos en que se hace y es una práctica habitual, pero es una práctica de gobierno, de Estado, legal, que debe responder a determinadas reglas y a rendición de cuentas. Y eso es lo que estamos discutiendo. Usted ha dicho no es ilegal el incentivo económico a empresas para generar mayor productividad. Lo que sí es, por lo menos, al menos inquieta, es el hecho que 20 millones de dólares fueron a parar al menos a 10 empresas de maquilas, mientras el resto de recursos fue destinado a otras compañías. Usted ha dicho no existía un manual estricto, pero... No solamente no existía un manual. ¿Conocieron ustedes cuál era el criterio de distribución? No consta que haya habido una convocatoria. No consta por qué se eligieron estas empresas y no otras. Es decir, no consta cuáles fueron las reglas con las cuales se seleccionaron algunas empresas y cuáles no se seleccionaron. O sea, hay demasiadas preguntas abiertas sin respuesta. Queda de manera muy clara que hay vacíos respecto a este caso. Secretario, con lo que usted menciona, yo quiero preguntarle algo. ¿Qué pasa con la Fiscalía General? Porque el caso fue presentado ante la Fiscalía, no a la Corte de Cuentas. ¿Está satisfecho el secretario de Transparencia respecto a cómo ha procedido el fiscal general respecto a esta investigación? ¿Hay algún tipo de hallazgo, avance sobre esto? A ver, el caso fue puesto en Fiscalía el 8 de enero del año 2014. En el mes de marzo hubo una declaración del fiscal de la República que fue reproducida por el diario La Página, donde decía que había comenzado a investigar el caso y ahora estamos pendientes de su respuesta. Yo creo que una de las cosas positivas de hacer pública esta discusión, ¿no?, es justamente también esperar que el fiscal general de la República informe si ha avanzado o no las conclusiones, si no ha terminado, pero sí si está avanzando o no la investigación. Ahora, pero nos parece que no solo es este caso el que tiene pendiente el fiscal de poder dar algún tipo de avance, sino sobre más de 150 casos que presentó el gobierno del expresidente Funes, del cual usted era subsecretario. A ver, se acerca la elección del fiscal también y yo quiero saber, ¿usted está satisfecho respecto a la respuesta que le ha dado a los casos que han presentado como presidencia sobre casos de corrupción en gestiones de Arena? Mira, a mí no me corresponde pronunciarme como funcionario.
Si no fuese funcionario, posiblemente le daría mi opinión. Pero usted no está Dado que hay una elección, cualquier declaración de mi parte ¿no? puede entenderse como que emito opinión sobre la elección del fiscal. Pero usted es denunciante. Pero, sí creo, y lo he planteado públicamente de manera reciente, que esto de avanzar en la lucha contra la impunidad, por la transparencia, implica compromisos por distintas partes del país. Que en el caso particular de Fiscalía, aparte de los problemas presupuestarios que todos sabemos que existen, sería muy positivo que sin adelantar juicios, la gente pudiera saber en qué nivel de avance están determinadas investigaciones. En este momento no hay nada. Es prácticamente esta discreción del fiscal, sea el fiscal que tenemos u otro, el que viene o el que estuvo, queda a discreción del fiscal, ¿no? No hay plazos que condicionen o que establezcan obligatoriedad de respuestas, y creo que esas son de las cosas que habría que mejorar en el sistema para que se avance en la transparencia. Pero si hay plazos de respuesta, secretario, los delitos prescriben según la Constitución en un plazo de 10 años. Sí, la que no tiene plazos fuertemente establecidos es la Fiscalía. De acuerdo, pero ante la prescripción de delitos en un plazo de 10 años, ¿no tendríamos que pedir una mayor agilidad por parte de la Fiscalía? Y se lo pregunto también. En lo personal creo que deberíamos tener mayores garantías. La ciudadanía debería tener mayores garantías para saber cómo van las investigaciones, y también creo que los delitos por gran corrupción no deberían prescribir. Presentará al presidencia. Y que deberíamos promover una reforma constitucional con dos condiciones. Una, que no prescriban los delitos de corrupción, y que esto sea retroactivo, por lo menos a los acuerdos de paz. De tal forma de que todos en el suelo, todos en la cama, realmente haya un proceso de rendición de cuentas, que no se le pueda poner membrete de que es de este partido o contra el otro partido, pero que dejen a la gente satisfecha, ¿no? De que hay cosas que no prescriben. Muy bien, usted ya es claro en expresar su voluntad para que no prescriban estos delitos. Le pregunto, ¿qué hace o qué imposibilita que Casa Presidencial, al tener iniciativa de ley, pueda presentar una propuesta de reforma constitucional en ese sentido? Mire, no hay nada que lo impida. En realidad, en Casa Presidencial yo he externado en varias oportunidades últimamente que tenemos que avanzar hacia el establecimiento de un pacto por la probidad y contra la impunidad. Y que ese pacto debería ser firmado, por cierto, por los medios de comunicación, por la Fiscalía, por la Corte de Cuentas. Estuve hablando con el presidente de la Corte de Cuentas y me dejó impresionado su apertura para proponer reformas, incluso en el sentido de mejorar las elecciones de segundo grado. ¿Qué es lo que nos complica? Cómo se elige la gente de la sala de la Corte de Justicia, ¿verdad? Cómo se elige la gente el fiscal, cómo se elige la Corte de Cuentas, cómo mejorar ese sistema. Creo que también debe aprobarse una nueva ley de enriquecimiento ilícito. Que ya se estudió. Hay 3 propuestas en la Asamblea Legislativa, yo las estoy estudiando también para poder participar en el debate. O sea que en realidad esto no se soluciona con ninguna CICIP, CICIC o CISOC. Esto se soluciona estableciendo 5 o 6, no tantos, 5 o 6 cambios que tienen nombre y apellido y que deben responder las diferentes instituciones del país. Muy bien, usted ya ha dejado claro, no es necesaria una comisión internacional contra la impunidad para que contribuya a agilizar estos casos pendientes, pero nuevamente... He dicho y lo quiero corregir. Sí. Si todo sigue su curso, tenemos un expresidente en juicio, varios ministros, hay procesos de investigación, estamos discutiendo abiertamente cosas que antes nunca se hablaban, ¿verdad? Ya no hay partida secreta, etcétera, etcétera. Si todo sigue su curso, hay que apostarle al fortalecimiento de la institucionalidad nacional. Pero debemos que estar conscientes, ¿cierto?, que lo que está en juicio, en el fondo, en este momento, no es un expresidente, ni un ministro, ni una carretera, es la credibilidad del sistema de investigación y justicia en El Salvador, ¿no? Y que
Si se demuestra que evidentemente hay avance, no necesitamos entorpecerlo con una organización externa. Lo que hay que apostarle es a fortalecer. Ahora, si los resultados son de otro tipo, puede realmente establecerse una gran desilusión por parte de la ciudadanía con respecto al funcionamiento de los órganos de investigación y justicia. Muy bien, eso exige también ir paralelamente con los tiempos, secretario, es decir, que se haga de una manera ágil. De una manera ágil, nosotros hemos lanzado varias veces esta propuesta, he recibido algunas respuestas positivas, en general del sector privado y de otros sectores, todavía no he escuchado que nadie diga, sí, juego, vamos a un pacto de integridad y estamos dispuestos no solo a pedir, sino a ser sujetos del pacto. Otro de los puntos sería reformar el Código Tributario y realmente transparentar el pago de impuestos, ¿verdad? Marcos Rodríguez, secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción, quiero agradecerle su tiempo. Hemos querido conocer el caso FECEPE y también, bueno, esos desafíos que se vienen en adelante a la Fiscalía, Corte de Cuentas, que son los responsables de proteger estos bienes públicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Saúl, y gracias a los y las televidentes. Quiero reiterarles que nosotros hemos también lanzado invitación a la diputada Ana Vilma de Escobar para que pueda acompañarnos en este espacio de entrevista y poder aclarar algunos de los puntos expuestos el día de hoy. Nosotros hacemos una pausa, enseguida volvemos.